Como parte de sus actividades, Biomimética AC trae esta semana el siguiente tema de reflexión: ciencia y cuánta ciencia requiere el ciudadano común. El ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha tenido curiosidad por el mundo que lo rodea. Para ello, ha utilizado herramientas como lo es el método científico. Esto le ha permitido generar conocimiento, que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, se define como la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón a la naturaleza, sus cualidades y relaciones entre las cosas. Al inicio, estas interpretaciones del mundo y de sus fenómenos se realizaba de manera empírica, además de que se daban interpretaciones sobrenaturales o mágicas a los fenómenos observados. Con el tiempo, estos empezaron a ser registrados por sacerdotes, magos o chamanes, que al ver la utilidad que representaba la interpretación de estos, comenzaron a sistematizar sus observaciones, lo que ayudó a comprender aspectos básicos del mundo que nos rodea, como lo son el movimiento de los planetas, el paso de las estaciones, el crecimiento de las plantas, entre otros. Esto ayudó a que las civilizaciones antiguas comenzaran su desarrollo científico y tecnológico. Con el paso del tiempo, a estas interpretaciones se les comenzó a conocer como investigación científica, la cual se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar el mundo y nuestra vida. Desafortunadamente, estas investigaciones científicas han estado siempre a cargo de unas cuantas personas. En su momento lo fueron sacerdotes que desde sus templos comenzaban con estas investigaciones, y ahora lo son los científicos desde sus laboratorios, dejando al grueso de la población recibir únicamente las aplicaciones de este conocimiento científico. Por lo que, al ser considerado como privilegio de algunos cuantos, las personas lo notan alejado de sus vidas diarias. En el caso de nuestro país, esto se ve reflejado en la selección de carreras profesionales por los egresados de bachillerato, donde se distingue la falta de interés por carreras que usan ciencias como matemáticas, físicas y química. Tan solo la UNAM en 2018 reportó 188 egresados de la licenciatura de Historia por 59 de Ciencias de la Computación y 46 de la Ingeniería Petrolera. Además, hay que considerar la poca inversión en investigación científica que tiene nuestro país, con solamente el 0.4% del Producto Interno Bruto, mientras otros países que se encuentran a la vanguardia científica, como es el caso de China, tienen 1.200.000 personas estudiando ingenierías, contra 16.300 estudiando historia y 1.520 estudiando filosofía, con una inversión de 1.4 del Producto Interno Bruto. Después de conocer lo que sucede en nuestro país y en el mundo, en Biomimética AC traemos a discusión dos preguntas: ¿qué es ciencia y cuánta ciencia debe saber el ciudadano común? Para ello, lo abordaremos desde el punto de vista de diferentes disciplinas: la ingeniería, la filosofía, la sociología y la física. Nuestros ponentes, desde la sana distancia, externarán sus reflexiones respecto a estas preguntas. Damos las buenas noches a nuestros invitados e iniciamos con nuestra mesa redonda. ¿Qué ciencia y cuánta ciencia debe saber el ciudadano común? El concepto de ciencia es un tanto inoperable hoy en día, puesto que actualmente se habla más de tecnociencia, de lo cual espero hablemos un poco más adelante. Pero bueno, para responder tendríamos que empezar por definir lo que es ciencia, lo cual podría ser muy complejo y polémico, pero me limitaré a decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprobó mediante el método científico y está validado por hombres de ciencia, que básicamente son personas con doctorado en la disciplina en cuestión, por lo que este conocimiento ya fue validado por ellos y fue publicado en una revista científica para tal fin, por lo que prácticamente cualquier cosa que se apegue al método puede ser ciencia. Este asunto de la ciencia tiene por objetivo otorgar respuestas, pues en algún momento de su historia y por alguna desconocida razón empezó a manifestarse en el ser humano una incipiente conciencia que le llevó a hacer preguntas sobre su entorno y sobre sí mismo.
Esta particularidad o necesidad del ser humano por entender su entorno y a sí mismo le llevó al desarrollo y estructuración de la magia, la religión y la ciencia. Y las pongo a las tres en esta misma categoría porque al final persiguen el mismo fin, que es el de entender y explicar nuestra existencia, y también se han utilizado como medidas de control y dominación. Desde luego hay quien las desprecia y minimiza todos estos conocimientos o creencias, pero en su momento dieron respuesta a las inquietudes del ser humano. Pero como todo paradigma, las anomalías se empiezan a acumular y el modelo de pensamiento prevaleciente es incapaz de responder al creciente acumulado de preguntas sin respuestas y se vuelve incapaz de resolver los nuevos problemas que van surgiendo. Ante esta ineficacia del modelo establecido, el ser humano simplemente tiene que buscar en otro lado las respuestas y soluciones que necesita, y así es como surge una nueva fe, una nueva creencia, una nueva filosofía, una nueva institución, partido político, herramienta, metodología o como le queramos llamar, con lo que llegamos a la ciencia y su método como forma de explicar y modificar al mundo para nuestro beneficio y conveniencia en un momento dado. En este sentido, a la mayoría de la gente no nos importa cómo se llame o cuál sea la estrategia metodológica o epistemológica bajo la cual se generan las respuestas, puesto que lo que importa es la respuesta que mejor satisfaga mi necesidad o me resuelva el problema específico en un momento determinado. De manera que la respuesta a qué ciencia y cuánta ciencia debe saber el ciudadano común depende de la situación, persona, momento y tiempo específico, por lo que hoy es una solución, pudiera ya no serlo mañana. En este sentido, pensemos en el ciudadano promedio mexicano, que también el tema de ciudadanía es complejo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a datos del INEGI, el mexicano promedio tiene 26 años, mide unos 60, tiene 2 hijos y tiene 9 años de escolaridad. Es decir, que el mexicano promedio tiene secundaria terminada. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que le quitan el sueño a este ciudadano común? ¿Y cómo la ciencia puede contribuir a resolver sus penas? Pues dada la inmensidad y lo cambiante de lo que se denomina ciencia, considero que más que cierta ciencia o cierta cantidad de alguna ciencia en particular, deberíamos de enfocarnos en la enseñanza y aplicación del método científico, puesto que éste puede contribuir a generar el conocimiento más adecuado a cada circunstancia y realidad regional, que es como creo debiera abordarse el problema de la investigación y el desarrollo, es decir, mediante comités o grupos que orienten el quehacer o potencial científico de una región hacia la identificación y resolución de problemas más apremiantes a dicha región y a los habitantes de dicha región para un momento y periodo determinado. Pero como al final la ciencia sigue siendo una creación humana, pues tiene sus mismas virtudes y defectos, por lo que muchas veces pues no hay claridad, ni transparencia, ni sabemos por qué o bajo qué criterios se le asignan los recursos a una persona sí y a otra persona no. Pero bueno, pues ese es otro misterio, ¿no? Hay que tener claro que la romántica idea del científico loco que en un aislado rincón de su castillo o mansión tiene un laboratorio en donde hace fantásticos descubrimientos para el bien de la humanidad ya quedó en el pasado. Eso ya no es posible. Hoy la ciencia seria, con un verdadero potencial de transformación de la sociedad, es un asunto institucional y gubernamental que requiere de decididos apoyos públicos y privados para su consolidación y desafortunadamente en el medio que nos desenvolvemos esto no ocurre. A pesar de la mucho que la tecnociencia podría aportar a la sociedad, sobre todo en estos momentos en que los problemas han desbordado la capacidad de respuesta de cualquier persona o institución, tal vez la tecnociencia sería una buena opción o al menos un frente de batalla que debemos abrir para salir adelante
Pues en la nueva realidad que enfrentamos día a día, porque los problemas crecen, los conflictos aumentan y las instituciones y las personas que están al frente de la dependencia de la institución que me digan se ven desbordadas y son incapaces de hacerle frente a esto. Creo que en la tecnociencia, en el método científico, podemos encontrar la respuesta. Bueno, en la cotidianidad, ¿cuál es el conocimiento científico más importante que deben de tener los ciudadanos del mundo? Bueno, pues en mi opinión, pensando a nivel individual, las personas a lo largo de su vida deben incorporar a su saber conocimientos necesarios para sobrevivir. Creo que el tipo de conocimientos que requieren depende directamente de su estilo de vida y del ambiente en donde se desenvuelvan. Ya lo dice Arjona en una de sus canciones, intelectuales del peinado y eruditos de supermercado. ¿Qué significa esto? Pues que como nacieron y crecieron en un mundo consumista, pues entonces ¿cuáles son los conocimientos que tienen? Pues, ¿no? Se convierten en intelectuales de peinado y eruditos de supermercado. Bueno, en este sentido, las personas aprenden los conocimientos que de alguna manera les resultan útiles en ese momento de su vida, teniendo en cuenta el ambiente donde se encuentran. Sin embargo, eso no significa que dichos conocimientos les vayan a ser útiles para toda la vida o por siempre. En la medida que cambia su vida o el ambiente, o que se incorporan nuevos conocimientos, pues tal vez los primeros conocimientos ya se vuelven obsoletos y son olvidados y sustituidos por otros que les resultan más útiles y aplicables. Siguiendo con esta idea, la utilidad de los conocimientos, me parece que ese es el criterio que se debe de utilizar para darle validez a los conocimientos. Es decir, no importa si está científicamente comprobado o no, porque al emplearlo y al darme resultados de alguna manera, pues que yo mismo estoy validando esos conocimientos. Por otra parte, si pensamos a nivel de la sociedad en conjunto, creo que pasa lo mismo. Se han generado conocimientos a lo largo de la historia y hay muchos de estos que se han olvidado, porque dejan de ser útiles, porque surgen otros conocimientos nuevos que son más útiles o porque el mundo está cambiando siempre. Sin embargo, también existe el redescubrimiento, cosas que se sabían y que se han olvidado, se han dejado de lado, pero que resurgen porque vuelven a tener utilidad. Por ejemplo, la herbolaria. Los conocimientos que permanecen y se hacen en dominio público son aquellos que ofrecen un beneficio. Los conocimientos que surgen o resurgen motivados por la necesidad tendrán que pasar por el filtro de la utilidad. Estos conocimientos no solo tiene que ser algo pues que tu curiosidad te llevó a conocerlo, ¿no? Sino que además tenemos que ver si eso realmente es útil. Si solamente son por la curiosidad o por el querer saber, pues entonces muchos de estos pues no van a ser aplicables ni la sociedad se va a apropiar de ellos. Esto pasa principalmente o muchas veces pasa con los conocimientos que surgen en los laboratorios científicos. Bueno, y hablando de un grupo específico de conocimientos que se debieran elegir para enseñarles a todas las personas, yo creo que deberíamos enfocarnos en una disciplina que permitiera el autoconocimiento, porque de esa manera nosotros podríamos ver cuáles son las cosas pues que a nosotros nos funcionan. Por ejemplo, los aspectos muy importantes de la vida como es la salud del cuerpo y de la mente. Si nosotros sabemos cómo somos, pues entonces sabemos qué es lo que nos hace daño y también qué nos podría beneficiar. O bueno, podríamos aprender otros conocimientos que nos permitan, beneficiarnos, ¿no? Voy a comentar un ejemplo como para tratar de resumir y de explicar mejor pues estas ideas que ya he comentado. Cuando los hombres eran nómadas, se dedicaban a la caza, pesca y recolección y se alimentaban de vegetales y unas pocas de proteínas de los animales que cazaban.
Cuando aprendieron a cultivar, eso mejoró su probabilidad de supervivencia y domesticaron especies como el trigo y el maíz y la papa, solo por mencionar algunas. Bueno, entonces también eso volvió a mejorar su probabilidad de supervivencia y en ese momento con el ambiente que existía y con el estilo de vida que ellos tenían, pues eso era muy bueno. Sin embargo, unos miles de años después, en nuestra época, con el estilo de vida que tenemos y con el ambiente que tenemos, es precisamente este estilo de alimentación lo que está acabando con nuestra salud y también está acabando con el medio ambiente. Y bueno, aunque antes nos permitió sobrevivir, pues ahora no, ahora todo lo contrario, está amenazando la supervivencia de la especie. Y bueno, todos estos conocimientos desarrollados y aprendidos han dejado de ser útiles y deben de ser desaprendidos. Esto de ninguna manera significa que hayan sido erróneos o malos o que no hayan tenido validez, solo significa que el mundo ha cambiado y que por lo tanto también deben de cambiar los conocimientos que estamos utilizando. Cuando se pregunta por el conocimiento y la cantidad necesaria para afrontar los problemas de la vida cotidiana, surge la incógnita de si esto es posible. Para Gadamer, el conocimiento o la cantidad del mismo es infinita, en relación con la finitud determinada por la vida orgánica humana. Esto sería posible si y solo si existiera una vida predeterminada, es decir, sin sucesos o eventos aleatorios, cual si fuera un destino. En tal caso, sería posible saber la cantidad exacta de conocimiento requerida para vivir una vida determinada. Por otro lado, el conocimiento es una representación de todo aquello que nuestros sentidos son capaces de captar y reproducir en nuestras mentes. Siguiendo esta línea, el conocimiento se reproduce por sus aspectos cualitativos antes que cuantitativos. Por lo tanto, no es posible cuantificarlo, así como determinar la cantidad específica de conocimiento útil o inútil. El ser representa una totalidad antes que una conformación de partes. Entonces, el conocimiento forma parte del mismo ser. Ahora bien, cuando se pregunta por la ciencia y en qué medida deben poseerse ciertos conocimientos de parte de un ciudadano común para atender las problemáticas de la vida cotidiana, resulta difícil cuantificarlo, debido a las razones expuestas con anterioridad. Mientras que la ciencia, desde una perspectiva clásica, es aquella disciplina encargada de develar los misterios de la vida a través de la detección de sus regularidades. Por ejemplo, citando a Descola, para él es un rasgo característico de la civilización occidental que se basa en asignar una causa o una razón a todo fenómeno o acontecimiento. Por tales motivos, la perspectiva científica occidental tiene una concepción tangible de la realidad. Dicho esto, en otras palabras, una noción materialista de la realidad. Cabe aclarar que la ciencia ha cobrado gran relevancia, ya que se erige como aquel tótem que representa una verdad unívoca, descartando otras formas de interpretación de la realidad. En suma, todo aquello procedente del método científico se cataloga como verdadero, mientras que lo opuesto o aquello que no entre dentro de esta dinámica de interpretación de la realidad, por ende se va a considerar falso. Y bueno, retomando el punto inicial con el cual partimos esta pequeña explicación, alude a la cantidad de ciencia necesaria para afrontar las problemáticas de la vida.
Como bien lo había mencionado, esto resulta incierto, ya que la existencia no puede determinarse desde una perspectiva puramente lógica, como la que caracteriza a la ciencia. Y bueno, ya esto se ha intentado en algunos momentos, por ejemplo, con el positivismo lógico, que tenía por intención precisamente limpiar todo el conocimiento de metafísica. Bueno, pues hasta ahí mi aporte. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión hablaré sobre un binomio que de por sí de entrada suena complicado, que es el binomio ciencia-cultura, conocimiento científico y cultura. Hablar sobre ambos términos es complejo porque, bueno, cada uno por su cuenta tiene su propio campo de estudio y la relación que se establece entre ambos también lo es. Tan complicada es esta relación que ha generado posiciones contrapuestas. Hablaré inicialmente solamente de dos de ellas para darnos cuenta de la complejidad de lo que estamos hablando. La primera postura es aquella que opina que, bueno, la cultura es la que genera un conocimiento científico. Y uno no puede entender partes de la ciencia si no es a través del contexto en el cual se da ese conocimiento científico. Entonces los conceptos, las leyes, las hipótesis que genere cierto conocimiento científico se corresponden necesariamente con el contexto cultural en el cual se dan, del cual nacen. Por otra parte, hay algunas posturas que opinan que la ciencia es lo suficientemente sólida, el conocimiento científico es lo suficientemente fuerte como para incluso determinar cierto tipo de cultura. Es una posición que hoy en día cobra mucha fuerza porque se debate fuertemente sobre si la ciencia solamente corresponde a un cierto tipo de ideología, lo cual, bueno, también tiene razón. Rescataré algunos puntos de ambas posturas, no entraré en ese debate porque creo que me lleva a un callejón sin salida, pero me parece que ambas posturas presentan puntos interesantes para lo cual yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar. Es indudable que la ciencia hoy en día juega un papel fundamental en las sociedades modernas. De hecho, la modernidad no podría entenderse si no es por el conocimiento científico mismo. Lo que el hombre ha hecho en los últimos 200 años alrededor del mundo tiene que ver específicamente con lo que el conocimiento científico le ha generado. El conocimiento de las cosas más pequeñas, ¿no? La microbiología, las nanopartículas, es parte del conocimiento científico que no se podrá conocer de otra forma. Conocer las profundidades del mar, o lo que hay más allá de la simple vista y el conocimiento de la astronomía, tiene que ver con ese gran conocimiento científico que se ha desarrollado al respecto. En las ciencias sociales no podremos entender el gran avance histórico de la humanidad o las complejas relaciones sociales que hoy en día impone la globalización, si no es por el conocimiento científico atrás de él. Y un punto importantísimo acá pues es el debate alrededor del método científico, ¿no? Ese camino científico a través del cual podemos conocer las cosas. Sin embargo, me parece que en ese afán porque la ciencia sea parte fundamental de la vida, se le ha deificado. La ciencia ha jugado un papel central en cualquier tipo de discusión o de generación de cualquier tipo de conocimiento. Y no es que esté mal, la ciencia juega un papel fundamental, sin embargo, colocarla en el centro de todo o como el único método a través del cual se puede conocer algo, pues es peligroso y ha llevado a que se desdeñen muchos conocimientos que no siguen precisamente esa ruta. Estoy hablando de aquellos conocimientos que vienen desde la sensibilidad, desde las cosmovisiones de, por ejemplo, los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. En el asunto ambiental, eso es fundamental para entender cómo el hombre vive hoy en día. He sido testigo como en algunos congresos, por ejemplo, ¿no? Lleno de doctores, en algunas ciencias ambientales, o de los biólogos, los geógrafos, los sociólogos ambientales, llegamos con nuestro cúmulo de conocimientos, con nuestras grandes narrativas y exponemos nuestros puntos de vista. En cuanto levanta a lo mejor la mano algún indígena, alguna persona de algún pueblo originario para hablar sobre cómo le parece que se le debe dar un trato a la tierra, se le desdeña, ¿no? Y se le cataloga como un conocimiento no científicamente no válido. Eso está mal. Las revistas científicas, por ejemplo, ¿no? Para acceder a publicar en alguna revista científica, uno tiene que manejar incluso este gran lenguaje científico, si no, se te desdeña y se te hace a un lado. Y eso ha dejado fuera mucho conocimiento que es muy valioso. En el asunto ambiental es fundamental, me viene mi segundo punto y con el cual concluyo. En ese afán por dejar mucho conocimiento fuera, pues se le ha despreciado.
Afortunadamente, y desde algunas posturas científicas hoy en día y haciendo un amplio ejercicio de autorreflexión, pues nos hemos dado cuenta de que hay muchos saberes que son igualmente valiosos y se les ha rescatado. No me gusta el verbo, pero bueno, es lo más cercano que tenemos. En ese rescate, a través de la ecología de saberes, pues hemos llegado a la conclusión de que esos conocimientos son tan valiosos o igual de valiosos que el conocimiento científico, que explican en ocasiones de mucha mejor forma una relación mucho más armónica del hombre con la naturaleza. La ciencia nos ha acercado de manera muy irresponsable con el sistema natural. Ejemplos tenemos muchos. La pandemia que vivimos hoy, ¿no? Por esta enfermedad zoonótica del SARS-CoV-2, pues tiene que ver con ese acercamiento irresponsable del mundo, del ser humano con el mundo natural. Y ejemplos ha habido muchos. Tenemos Chernobyl, tenemos Bhopal, tenemos los Valdés, en fin, ¿no? Tenemos un montón de ejemplos de cómo la ciencia, pues lejos de generar certeza, ha generado un mundo riesgoso. Y estos conocimientos, sin intentar tampoco romantizarlos, han sido conocimientos mucho más armónicos porque se basan simplemente en lo que la vida cotidiana les da, en una cosmovisión basada mucho más en la sensibilidad hacia el mundo natural. Entonces me parece que tenemos que ser muy reflexivos alrededor de este binomio ciencia-cultura, porque me parece que lo que las culturas ancestrales, la cultura de los pueblos originarios nos pueden ofrecer, son muy rescatables, son muy valiosas y en ocasiones son mucho mejor que lo que la ciencia misma ha dado. Entender eso también nos colocaría en un lugar de aceptar la multiculturalidad, la cual ha sido parte fundamental del desarrollo de la historia humana. Respondiendo a la pregunta de qué manera se fundamenta la ciencia desde el punto de vista cultural, a mi juicio, como conocedor de las vivencias de los pueblos originarios, hasta un burgués que todo lo tiene y le sobra, en este aspecto quiero aclarar, cuando digo de que todo lo tiene y le sobra, me refiero a cosas materiales, porque en realidad carecen mucho de principios éticos. Entonces, lo que debe saber un ciudadano es de ética. Hay muchos filósofos que se ocupan de la ética, pero menciono a dos personajes latinoamericanos reconocidos por sus grandes obras. Me refiero a Blanca Inés Prada y Enrique Dussel. Ellos coinciden en que toda ciencia y toda actividad humana deben fundamentarse en la ética. Siendo tan necesaria, sobre la ética pueden fundarse sociedades prósperas y bien cultivadas. La ética como principio fundamental de la vida viene de la cultura, no de la educación. Tenemos que tener bien en claro que la educación y la cultura son completamente distintas. Pregunto, ¿de qué sirve el conocimiento sin ética? Al menos en nuestro ámbito. El 22 de junio, en un programa televisivo, Jorge Castañeda, ex diplomático en el sexenio de Vicente Fox, calificó de arrabalero y horroroso al pueblo de Putla, Oaxaca. Así hay millones de personas. Se creen ser cultos equivocadamente, pero hay mucha toxicidad neuronal. Las empresas con misión de ética empresarial buscan personas humanistas, porque el conocimiento o el proceso de una empresa se puede enseñar en una semana, pero el humanismo corre por la sangre cultural. Pregunto, ¿cómo descontaminamos las neuronas y el corazón? Principalmente de la intelectualidad neoliberal, que son un mal referente para construir sociedades dignas. Por otro lado, hay que saber qué es ser ciudadano. Según la Real Academia Española, es una persona considerada como miembro activo del Estado. Luego, debemos saber qué cosa es Estado, lo cual lo obliga a interpretar la Constitución política. A partir de ello, desarrollar un pensamiento crítico de la realidad en favor de la vida, el cual es un principio ético, porque todo lo que hace el ser humano es en favor o en contra de la vida.
En este sentido, una persona se pudo haber graduado en Harvard y cuando lo llevamos a la Sierra de Guerrero o a las comunidades de Oaxaca se mutila, porque lo que aprendió en una realidad distinta lo quiere replicar en un campo completamente diferente. ¿Y qué lo hace diferente a la realidad? Los principios éticos, porque tenemos que trabajar con respeto a la comunidad, con respeto a la naturaleza. La ética no se enseña como la geografía, como la biología. La ética se transmite por la cultura. Como coloquialmente se dice, la ética se mama de la cultura, de la comunidad, de la familia. Ahora, ¿en dónde enseñan ética? Si es que enseñan es una ética abstracta y aburrida, que al niño y al joven no les llama la atención. Es muy fácil medir el conocimiento, pero la ética es complicada. En el conocimiento, puedo decir 2 más 2 es 4, o una madera más otra madera son 2 maderas, son objetos. Pero cuando digo una persona más otra persona, no es simplemente 2 personas, porque estoy sumando 2 cerebros con millones de neuronas que piensan, que actúan de diferente manera. Muchas cosas antiéticas se camuflan. La corrupción se camufla en el ser humano. La mentira se camufla. El egoísmo se camufla. Es más buen ciudadano para construir una sociedad mejor el que tiene principios éticos. La ética como principio de base no permite que un pueblo, una comunidad, una familia se destruya o se domine fácilmente. Es resistente y se regenera con facilidad. Finalmente, el ciudadano debe pensar críticamente en defensa y reproducción de la vida, de la comunidad, de su familia y de él mismo. Cuando digo en defensa y reproducción de la vida, me refiero a que si sembramos un árbol, estamos reproduciendo vida. Si no contaminamos los ríos, las playas, los mares, estamos defendiendo la vida. Si se produce responsablemente, mitigando al mismo tiempo los contaminantes, estamos defendiendo la vida. Eso es un principio ético. La ética se transforma en la más dura y estricta de las ciencias y de las exigencias, más que la matemática, que la biología, que la medicina, que la astronomía. La especie humana, si no cumple la ética, va a desaparecer. Asimismo, el ciudadano debe tener conciencia del colonialismo mental, del cual debe liberarse. Tiene que hacer pensamiento crítico su espacio, pero para ello tiene que conocer. No se trata de ser vulgar. Después de escuchar a nuestros ponentes, llegamos a las siguientes conclusiones. La ciencia se debe de abordar desde un punto de vista multidisciplinario, ajustado a la identificación y resolución de problemas de cada región, que aunque existen problemas globales, es necesaria la resolución local de problemas, ya que esto detonaría el desarrollo científico y tecnológico de cada región. Debemos de ver a la ciencia como un elemento que tiene el potencial de transformación para la sociedad, y no solo como un asunto institucional o gubernamental. Esto implica que necesitamos apoyarlos desde la base de la sociedad y no solamente socializar la ciencia. Implica además mostrar los beneficios culturales, económicos y políticos que conlleva el desarrollo científico. Se debe de desarrollar el pensamiento crítico y la implicación de que toda la ciencia generada a lo largo de la historia de la humanidad es útil debe de quedar atrás. Debemos de ser analíticos e identificar que los conocimientos desarrollados y aprendidos están dejando de ser útiles e incluso deben de ser desaprendidos. Estamos en un mundo cambiante y lo que fue válido y útil el día de ayer seguramente no lo será el día de mañana, por lo que debemos de tener la capacidad de aprender nuevos conocimientos.
Además, el desarrollo del pensamiento crítico será una habilidad necesaria para afrontar la problemática de la vida diaria, ya que esto nos hará menos manipulables y nos permitirá analizar los problemas e interpretar mejor los datos para la resolución de estos. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad es el culto a la ciencia desde el punto de vista occidental, misma que desdeña el conocimiento ancestral, sin reconocer que en su momento la cogeneración de conocimientos ayudó al desarrollo de la ciencia, al incluir la pluralidad de los valores, ya que la diversidad y la multiculturalidad ha definido desde siempre la humanidad. Para finalizar, debemos de asegurarnos de que la ciencia no debe dejar de lado a la ética como un agente regulador de la misma. La ética debe transformarse en la más dura y estricta de las ciencias y de las exigencias para la especie humana, ya que si no se cumple la ética, la especie humana va a desaparecer. Una de las reflexiones que las queremos dejar es que con la aparición del virus SARS-CoV-2, que ha causado tanto caos en el mundo, no solamente por la enfermedad que causa, sino también por la cantidad de rumores y desinformación que circula en nuestro entorno, principalmente en redes sociales. Estos rumores que van desde no creer en la existencia del virus, pasando por supuestos daños neuronales ocasionados por la naturaleza, por el uso de termómetros infrarrojos, hasta que en las instituciones de atención médica se roban el líquido para las rodillas, que para personas con formación científica adecuada resultan irrisorios, pero en un país como México, donde el promedio de escolar de una persona es de 9.1 años, estos rumores se ven como algo real, generando desobediencia a las medidas recomendadas por el gobierno hasta ataques al personal de salud. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias a nuestros ponentes por tan interesantes reflexiones.